La sala de juntas estaba saturada de un silencio denso, casi eléctrico, como si cada respiración fuera un riesgo calculado dentro del rígido orden corporativo. El aire frío del aire acondicionado contrastaba con la tensión que emanaba de los cuerpos inmóviles de los empleados. En la cabecera de la mesa, bajo la luz blanca que caía sobre él como un juicio divino, Tomás Gálvez se incorporó con una lentitud intimidante. Sus ojos, duros y afilados, recorrieron a los presentes hasta detenerse en Marisol, que sostenía una carpeta con manos que disimulaban un leve temblor. A su alrededor, nadie se movía. Todos parecían saber que algo estaba por romperse y aún así, nadie abrió la boca. Tomás dio un paso hacia adelante y la sombra de su figura se proyectó sobre Marisol como una sentencia. Su voz resonó con un tono helado, sin grietas, sin compasión. «Tú no eres nadie aquí», declaró, dejando que cada sílaba golpeara el aire como un latigazo. «Eres fácilmente reemplazable». La frase se clavó en el pecho de Marisol con una precisión quirúrgica, despertando ese viejo nudo de invisibilidad que siempre había acompañado su vida. Dos empleados intercambiaron miradas incómodas, pero ninguno se atrevió a intervenir. Todos sabían que la autoridad de Tomás era incuestionable y enfrentarlo era un camino sin retorno. Marisol sintió como sus mejillas ardían, no por rabia, sino por una vergüenza profunda, casi infantil, que la hacía querer encogerse y desaparecer. Miró sus manos, que cegían firmes sobre la carpeta, como si no pertenecieran al cuerpo, que amenazaba con quebrarse por dentro. La sala olía a café recalentado y perfume caro, aromas que siempre la hacían sentirse como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Pero algo distinto ocurrió en ese instante, mientras bajaba la mirada para evitar el contacto visual con Tomás. Sus dedos rozaron un pequeño sobredoblado dentro del bolsillo de su chaqueta. Ese papel, encontrado accidentalmente días atrás, parecía latir con una presencia propia. El murmullo casi inaudible de las páginas de un cuaderno al otro extremo de la mesa marcó un segundo de respiro, pero Tomás no terminó su ataque. «Si vuelves a cometer un error así, no dudaré en sacarte de aquí de inmediato», añadió con un tono tan controlado que resultaba aún más cruel que un grito. Marisol tragó saliva y levantó la cabeza apenas un poco, lo suficiente para ver su reflejo distorsionado en la mesa de cristal. En medio de la humillación, una chispa difusa comenzó a prenderse en su interior, una que no sabía aún si era valentía o desesperación. Apretó el sobre dentro del bolsillo, consciente de que aquel pequeño fragmento de papel contenía algo capaz de derrumbar al hombre que acababa de reducirla ante todos. Y por primera vez, no apartó la mirada. La mañana después de la humillación, Marisol despertó antes de que el sol tocara las ventanas de su pequeño apartamento. La habitación aún estaba envuelta en penumbra, y el silencio solo era interrumpido por el suave ronquido de Camila en el cuarto contiguo. Se quedó unos segundos observando el techo desgastado, dejando que el peso emocional de la víspera la alcanzara con la misma lentitud con la que la luz del amanecer trepaba por las paredes. Le dolía la garganta, no por haber hablado, sino por haber callado, por haber permitido, una vez más, que alguien la redujera sin siquiera conocer su historia. Se incorporó, sintiendo el crujido del colchón viejo, y respiró profundamente como si necesitara juntar fragmentos propios esparcidos por dentro. En la cocina, el sonido del agua hirviendo llenó el espacio estrecho mientras preparaba café instantáneo. Observó la mesa donde Camila hacía sus tareas, cubierta por libros escolares, lápices mordidos y una vieja fotografía familiar que insistía en quedarse visible, aunque ella a veces deseaba guardarla. La imagen mostraba a su hermana, sonriente, con un brazo rodeando a Marisol y otro sosteniendo a la pequeña Camila recién nacida. Marisol acarició el marco con un gesto casi involuntario, sintiendo una punzada en el estómago. Desde que su hermana murió, cada mañana se había convertido en un recordatorio silencioso de las promesas que había hecho: proteger a la niña y no volver a permitir que nadie las hiciera sentir insignificantes. Pero la víspera había demostrado que sus heridas aún dominaban más que su fuerza. Mientras se preparaba para salir, escuchó la voz adormilada de Camila desde el pasillo. «Tía, ¿hoy vuelves temprano?», preguntó la niña, frotándose los ojos con las manos pequeñas. Marisol sonrió con ternura, aunque por dentro experimentaba un torbellino de frustración y cansancio. «Haré lo posible, mi amor», respondió suavemente. Camila se acercó y apoyó su cabeza en el estómago de Marisol, un gesto que siempre la desarmaba. A veces, en esos momentos tan simples, Marisol sentía que quizá estaba haciendo algo bien en la vida, pero inmediatamente después, la culpabilidad regresaba, recordándole cada renuncia, cada sueño abandonado, cada vez que no se sintió suficiente ni para sí misma. En el bus camino al trabajo, se sentó junto a la ventana, como siempre hacía, porque necesitaba ver movimiento para poder pensar.
Observó los edificios viejos, las personas apuradas, los vendedores ambulantes. Y sintió un extraño consuelo en saber que había miles como ella soportando sus propios pesos invisibles. Sin embargo, mientras la ciudad despertaba, su mente volvía una y otra vez al momento en que Tomás la señaló frente a todos. Tú no eres nadie. La frase se repetía como un eco vivo, golpeando sus pensamientos con cada vibración del motor del bus. Cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de anclar su mente a algo más firme. Pero lo único que se aferraba era el sobre doblado dentro de su bolso. Ese secreto que aún no sabía si debía usar. Al llegar a la oficina, el contraste fue inmediato: luces blancas, superficies de cristal, un silencio profesional que siempre le pareció gélido. Caminó hacia su estación de trabajo con pasos pequeños, intentando pasar desapercibida. Aunque sabía que todos habían sido testigos de la escena del día anterior. Algunos la miraban con compasión, otros con temor, como si su desgracia pudiera ser contagiosa. Marisol evitó esas miradas. Siempre había sentido que los espacios corporativos no estaban diseñados para personas como ella, personas que cargaban la vida a cuestas. Se sentó, acomodó los documentos sobre su mesa y trató de concentrarse, pero su respiración estaba entrecortada y su pecho sentía una presión que llevaba años acumulándose. Recordó entonces la última conversación con su hermana, en aquel hospital donde la luz parecía siempre demasiado tenue. Prométeme que no te vas a perder, le había dicho con voz débil, sosteniendo la mano de Marisol con una fuerza sorprendente para alguien que se estaba apagando. Prométeme que no vas a dejar que nadie te haga sentir menos de lo que eres. En ese momento, Marisol había asentido, ahogada en lágrimas, creyendo de verdad que podría cumplir esa promesa. Pero la vida después fue una combinación de turnos dobles, cuentas atrasadas y un duelo que nunca terminó de cerrar del todo. A veces sentía que había fallado incluso antes de empezar, mientras revisaba unos formularios. Una punzada familiar cruzó su pecho, la sensación de que nunca sería suficiente. Ese sentimiento la había acompañado desde la infancia, cuando su padre desapareció de sus vidas sin explicación. Su madre, siempre ocupada, nunca encontraba las palabras para explicar aquella ausencia. Y Marisol creció creyendo que algo en ella no era digno de quedarse. Ese eco de abandono la siguió hasta la adultez, convirtiéndose en un espejo que deformaba cada logro, cada gesto de reconocimiento, cada oportunidad. Y por eso, cuando Tomás la humilló, la herida se abrió de golpe como si hubiera regresado a los 7 años. Escuchando una puerta cerrarse sin saber por qué, intentó retomar el ritmo laboral, pero sus pensamientos regresaban al documento encontrado en la sala de archivos. Lo había encontrado entre cajas polvorientas, escondido como un secreto que nunca debió ver la luz. Lo leyó 3 veces, tratando de comprender por qué ese papel existía. ¿Por qué el nombre de su tía Beatriz estaba allí como testigo legal? Esa coincidencia no era menor. Su tía había sido trabajadora social durante décadas. Y ahora, al ver la firma del padre de Tomás, comprendió que el documento formaba parte de un caso que ella había manejado. De pronto, el mundo dejó de sentirse tan grande e incomprensible, como si 2 vidas que jamás debieron cruzarse estuvieran entrelazadas desde hacía años sin saberlo. Aquella noche, al regresar al apartamento, sintió un cansancio distinto. Uno que no se alojaba en los músculos y no en la conciencia. Se dejó caer en el sofá mientras Camila hacía dibujos en el suelo. La niña, con su inocencia habitual, levantó una hoja donde había dibujado a 2 personas, tomadas de la mano. «Somos tú y yo», dijo con orgullo. Marisol sintió un calor recorrerle el pecho. No sabía cómo una criatura podía ver luz, incluso cuando ella sentía que vivía rodeada de sombras. «¿Esa soy yo?», preguntó, y Camila sintió. Era un dibujo torpe con trazos infantiles. Pero había algo profundamente verdadero en él, la representación de un vínculo que había salvado ambas vidas. Más tarde, mientras preparaba la cena, Marisol dejó que el cansancio emocional se desbordara por un instante. Sus manos temblaron ligeramente al cortar las verduras, y tuvo que apoyarse en el borde de la mesada para recuperar el aire. El episodio en la sala de juntas había reabierto una herida que pensó tener bajo control. Pero la verdad era que jamás la cerró. Cargaba con una vida entera intentando reparar ausencias que no le correspondían, intentando demostrar siempre en silencio que sí merecía quedarse. Sí merecía ser vista. El problema era que nunca creyó realmente en ello. Y esa contradicción la desgastaba desde adentro. Esa noche, cuando Camila se durmió, Marisol tomó el sobre y lo colocó sobre la mesa. Lo observó como si esperara que hablara por sí mismo. Sabía que ese documento tenía poder, pero también sabía que usarlo podría destruir a alguien por completo, incluso si ese alguien la había humillado sin remordimiento.
Se preguntó cuál era la frontera entre la justicia y la venganza. ¿Y ella en qué lado estaba parada? Acarició el borde del papel con la yema de los dedos, sintiendo la textura áspera del tiempo acumulado en su interior. Dos fuerzas luchaban, el miedo que la mantenía callada desde niña y la dignidad que intentaba renacer a pesar de todo. Antes de irse a dormir, se miró en el pequeño espejo del baño. Encontró ojeras profundas, líneas de agotamiento, pero también un brillo que no había notado en mucho tiempo. Un brillo que no sabía si era rabia, valentía o simplemente cansancio extremo. No soy nadie, murmuró, repitiendo las palabras que Tomás le había arrojado. Y entonces, en un impulso, negó con la cabeza. No, dijo en voz más firme. No era nadie para él, pero sí era alguien para Camila, y tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de comenzar a ser alguien para sí misma. Al acostarse, abrazó la almohada con fuerza, buscando ese rincón cálido donde el mundo dejaba de exigir tanto. Sin embargo, el descanso no llegaría fácil. Sabía que, la mañana siguiente, la encontraría con la misma pregunta ardiendo en el pecho. Seguir, callando, enfrentar al hombre que había hecho de la humillación su herramienta de poder. Cerró los ojos mientras una mezcla de miedo y determinación se movía dentro de ella como un río subterráneo. El sobre permanecía en la mesa, silencioso, esperando el momento en que la historia finalmente lo reclamara. Y Marisol, con el corazón latiendo despacio pero firme, comprendió que su vida ya no sería la misma. La oficina de Tomás Gálvez dominaba el piso más alto del edificio como un trono moderno. Construido con cristal, acero y silencios cuidadosamente administrados, cada superficie parecía reflejar no solo su imagen impecable, sino también la frialdad con la que dirigía la empresa. El ventanal completo exhibía la ciudad desde una altura que pocos podían alcanzar. Un recordatorio constante del poder que había conquistado con ambición implacable. Tomás caminaba por la sala con pasos medidos, como si el piso mismo le obedeciera, y cada vez que detenía su marcha, su postura recta y rígida transmitía una autoridad que no necesitaba alzar la voz para imponerse. Su traje oscuro, perfectamente ajustado, parecía una armadura diseñada para esconder vulnerabilidades que nunca permitiría que nadie viera, a diferencia del resto de la oficina. Su despacho tenía una cualidad casi quirúrgica, nada estaba fuera de lugar, ninguna carpeta sobresalía, ninguna fotografía personal adornaba los estantes. Solo números, contratos, reportes y una caja fuerte empotrada en la pared, cuya presencia silenciosa contrastaba con la aparente pulcritud del entorno. Nadie en la empresa sabía qué guardaba allí dentro. Aunque todos intuían que no se trataba de dinero ni de documentos corporativos, Tomás había construido su imagen sobre la idea de que no tenía pasado, como si hubiese surgido directamente del éxito. Y la caja fuerte, siempre cerrada, era el único vestigio de que ese pasado sí existía, aunque él se negara a reconocerlo. En las reuniones, Tomás hablaba con una mezcla de precisión, matemática y desprecio calculado. Tenía la habilidad de detectar la mínima inseguridad en alguien y usarla en su contra, como si desarmar emocionalmente a los demás fuera parte integral de su liderazgo. Sus empleados lo temían no solo por su poder administrativo, sino por su mirada, esa que penetraba y desnudaba errores, intenciones y fragilidades. Cuando alguien fallaba, Tomás no lo corregía, lo exponía. Y cuando alguien tenía éxito, rara vez lo felicitaba. Para él, el reconocimiento era un lujo innecesario, reservado únicamente para quien no lo necesitara. Ese modo de interacción había creado un ecosistema de silencio alrededor suyo, uno donde nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte, a pesar de su postura impecable y de su discurso de meritocracia. Había momentos fugaces en los que algo en su mirada delataba un cansancio más profundo, una tensión que no parecía provenir del trabajo, sino de una lucha interna que nunca reconocería. En ocasiones, cuando creía estar solo, apoyaba las manos sobre el escritorio y cerraba los ojos durante unos segundos como si intentara contener una sombra que amenazaba con salir a la superficie. Pero si alguien llamaba a la puerta, ese instante desaparecía por completo, reemplazado por la máscara de perfección que llevaba décadas entrenando. Sus subordinados desconocían que Tomás cargaba consigo una historia marcada por un abandono que todavía ardía. A los 19 años, había firmado un documento que simbolizaba la ruptura definitiva con su padre biológico, un hombre cuya violencia dejó marcas más profundas que cualquier cicatriz visible. Tomás creció odiando la vulnerabilidad que esa historia representaba. Y así comenzó su misión de reconstruirse desde cero, negando cada fragmento que lo expusiera. Pero por más éxito que acumulaba, había una parte de él que seguía temblando en las noches silenciosas. El recuerdo de su padre, apartando la vista, firmando, alejándose sin mirar atrás, seguía vivo, escondido en un
rincón de su memoria que él mantenía cuidadosamente sellado. Su arrogancia no era solo rasgo, sino defensa. Cada palabra dura era un muro. Cada humillación una forma de reafirmar que jamás volvería a estar en la posición de quien es pisoteado. Él no se veía como alguien cruel, sino como alguien fuerte. Alguien que había sobrevivido a lo que muchos no podrían soportar. Sin embargo, esa fuerza estaba construida sobre una base frágil, el miedo constante de que alguien, en algún momento, descubriera la verdad que él enterró. Sabía que ese documento existía, el mismo que nunca pudo recuperar, y aunque intentaba convencerse de que era imposible que saliera a la luz, una parte de él todavía temblaba ante la idea de que su pasado reapareciera. En los pasillos corporativos, su sola presencia alteraba el ambiente. El ruido de pasos se volvía más suave. Las conversaciones se apagaban y los empleados se mantenían firmes, casi rígidos. Al verlo pasar, él caminaba sin mirar a nadie directamente, como si todos fueran figuras borrosas en una pintura sin importancia. Su mundo se dividía entre quienes eran útiles para sus metas y quienes podían ser descartados sin consecuencias. Y en esa lógica fría e inamovible, Marisol había sido catalogada como insignificante mucho antes de que él lo dijera en voz alta. En su mente, no había espacio para una mujer como ella, silenciosa, humilde. Invisible, o al menos eso creía. Detrás de su éxito, Tomás vivía en guerra consigo mismo. Cada día era una batalla contra el pasado que odiaba, contra la voz que le decía que no valía nada, contra el fantasma de un padre que lo había abandonado sin mirar atrás. Y por más que su oficina brillara, por más que su traje estuviera impecable, por más que todos lo temieran, había una verdad que no podía escapar, su historia seguía persiguiéndolo. Una historia que, sin saberlo, estaba ahora en manos de la mujer que la había humillado públicamente. Una mujer que, muy pronto, obligaría a que todas sus defensas cayeran. La mañana del enfrentamiento, el ambiente en la oficina estaba más silencioso de lo habitual, como si todos percibieran que algo estaba a punto de tensarse. Marisol llegó con pasos tímidos, intentando mantener la cabeza baja para pasar desapercibida, pero el peso de las miradas ajenas la cegía como una sombra persistente, mientras organizaba documentos en su escritorio. Sintió un nudo subirle por la garganta, sabía que un error menor en un informe del día anterior podría llamarla atención de Tomás, y ese pensamiento la mantenía en alerta. Su respiración se volvió más corta cuando escuchó sus pasos firmes acercarse por el pasillo, un sonido que siempre anunciaba conflicto. Sus manos se humedecieron mientras fingía concentrarse en el teclado. Tomás apareció junto a su escritorio como una presencia abrupta, sin aviso ni intención de suavizar la escena. Sosteniendo el informe en una mano, lo dejó caer sobre la mesa de Marisol con un golpe seco que hizo eco en toda el área. ¿Esto es tuyo?, preguntó, con una voz que no buscaba respuesta, sino sumisión. Marisol levantó la mirada, con un esfuerzo visible, intentando mantener la calma. Sí, señor. Ya estoy corrigiendo, comenzó a decir, pero Tomás la interrumpió, alzando una ceja con una expresión cargada de desprecio. No deberías estar corrigiendo nada. Deberías haberlo hecho bien desde el principio. Algunas cabezas se asomaron discretamente tras los monitores, temerosas pero atentas. Marisol tragó saliva, sintiendo como su pecho se comprimía. El error era mínimo, una fecha mal transcrita, pero Tomás lo trataba como un desastre imperdonable. Lo siento. No volverá a pasar, dijo con la voz más firme que pudo reunir. Pero su respuesta solo pareció encender aún más al CEO, que dio un paso hacia adelante, invadiendo su espacio personal. Eso dices siempre, y aún así fallas. ¿Por qué sigues aquí si ni siquiera entiendes lo básico? La pregunta cayó como un golpe emocional, directo a la herida más profunda de Marisol, la sensación de no estar a la altura de nada ni de nadie. Ella bajó la mirada por un segundo, pero esta vez no por vergüenza, sino para contener el temblor que le recorría el cuerpo. En su bolsillo, la yema de sus dedos rozó el sobredoblado que llevaba consigo desde que lo encontró. Ese contacto la ancló, recordándole que, dentro de ella, había algo más que miedo, había verdad, había historia. Había un fragmento de justicia. Respiró hondo y levantó la mirada nuevamente, con una expresión que Tomás no esperaba. Estoy haciendo lo mejor que puedo, dijo, intentando que no se quebrara la voz. Tomás frunció el ceño, molesto por la insinuación de resistencia. El CEO giró levemente la cabeza, como si necesitara recalibrar la situación. Estaba acostumbrado a subordinados que aceptaban sus palabras sin cuestionarlas. Sin devolverle ni una chispa de humanidad, ver a Marisol sostenerle la mirada, aunque temblara por dentro, lo irritó profundamente. Tu mejor no alcanza, sentenció con frialdad. Y sigues trabajando así, estarás fuera antes de que termine el mes. El murmullo silencioso de la oficina pareció detenerse por completo. Nadie se atrevió a mover un músculo.
El aire se volvió denso, cargado de un peligro invisible. Pero Marisol no bajó la mirada. No esta vez. Intentando romper la creciente tensión. Un empleado se acercó tímidamente con un documento en mano, pero Tomás lo ignoró por completo, concentrado únicamente en Marisol. «Mírame cuando te hablo», ordenó con un tono que mezclaba autoridad y una rabia inexplicable. Marisol lo hizo, aunque sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación contenida. «No quiero problemas, señor», dijo en voz baja, pero firme. «Solo quiero trabajar en paz». Esa frase, tan simple, pareció desafiar la estructura entera del poder que Tomás ejercía sobre todos. Tomás soltó una risa breve y seca, sin humor. «En paz», repitió como si la palabra le resultara ofensiva. «La gente, como tú, no entiende lo que significa la presión real. No sabes lo que es cargar con un imperio». Su tono se endureció aún más. «Eres solo una pieza pequeña, fácil de reemplazar». Las palabras, aunque pronunciadas con aparente control, venían cargadas de una tensión interna que él mismo no comprendía. Su necesidad de aplastar al otro en ese instante era desproporcionada, casi visceral. Fue entonces cuando Marisol, con un temblor visible en las manos pero una fuerza silenciosa en la mirada, respondió con suavidad: «No soy una pieza, señor, soy una persona». Esa frase simple retumbó en Tomás como un golpe inesperado, uno que no vio venir. Por un instante, apenas un parpadeo. Algo en su expresión se quebró sutilmente, pero se recompuso de inmediato, dando un paso atrás para ocultar esa fisura emocional. Sin embargo, para Marisol, ese microgesto fue suficiente. Detrás de toda la dureza había una historia oculta que luchaba por enterrar. Y sin saberlo, el documento que llevaba en el bolsillo era la llave exacta para abrirla. Marisol caminó hacia la sala de archivos esa tarde con las manos frías, intentando ordenar mentalmente los documentos que debía reorganizar. Pero en realidad lo que buscaba era un espacio donde pudiera respirar sin sentir el peso constante del juicio de Tomás. Ese lugar, lleno de cajas viejas, polvo acumulado y olor a papel envejecido. Era el único rincón del edificio donde no se escuchaban los pasos apresurados, ni el zumbido de las impresoras, ni las voces tensas de los jefes. Allí, entre estantes desgastados por el tiempo, Marisol encontraba una especie de refugio silencioso, mientras movía carpetas y acomodaba cajas. La escena de la mañana regresó a su mente con una claridad dolorosa. Tomás inclinado sobre ella, sus palabras cortantes. El eco helado de «eres fácilmente reemplazable» se apoyó un momento en una estantería, sintiendo como su pecho se contraía de nuevo, mientras buscaba un código de archivo. Una caja en mal estado cedió y algunos documentos se deslizaron al suelo. Marisol se agachó para recogerlos y entre carpetas rotuladas con años antiguos vio un sobremarrón más deteriorado que el resto. Su nombre no estaba allí. Y sin embargo, algo en la forma en que estaba guardado la hizo detenerse. Lo tomó con delicadeza, como si fuera un objeto frágil o peligroso. Al abrirlo, encontró un documento legal de aspecto antiguo. Pero no fue el papel lo que la hizo temblar, sino el nombre que aparecía en la primera línea. Él, del padre de Tomás. Su corazón dio un vuelco violento. Se quedó inmóvil, con el documento entre las manos, mientras trataba de comprender por qué un papel tan personal, tan cargado de historia familiar, estaba escondido en un archivo corporativo. Lo leyó con detenimiento, notando cada detalle: la firma temblorosa del padre, la fecha en la que renunció a sus derechos y, sobre todo, el nombre que aparecía como testigo de la firma: Beatriz Herrera, su tía. El aire pareció escapársele del pecho. Aquello no podía ser casualidad. Era como si dos mundos que nunca debieron cruzarse estuvieran, de alguna manera inexplicable, conectados desde el pasado. Marisol se sentó en el suelo, intentando procesar lo que tenía entre manos. Su tía Beatriz había trabajado durante años como asistente en procesos legales y sociales vinculados a menores. Ella lo sabía. Había crecido escuchando historias de casos difíciles, de niños sin apoyo, de familias quebradas por la violencia o la pobreza. Pero jamás imaginó que uno de esos documentos tendría relación directa con su jefe, con el hombre que había hecho de la humillación su manera de existir. Sintió una mezcla confusa de sorpresa, miedo y una extraña forma de responsabilidad, como si el pasado hubiera decidido revelarse justo a través de ella. Mientras leía una vez más las líneas del documento, una oleada de tristeza la invadió. No por Tomás, no aún, sino por lo que significaba que su padre hubiera firmado algo tan devastador. Ningún hijo merece una sentencia así, pensó, aun si ese hijo se convierte en un hombre cruel. Pero inmediatamente después sintió otra emoción: indignación. Porque, aunque Tomás hubiera sufrido, ese dolor no le daba derecho a lastimar a otros.
Y ella, que conocía de cerca la herida del abandono, entendía demasiado bien cómo la vida podía torcer un alma, se quedó allí, abrazada a sus rodillas, consciente de que tenía en las manos algo que podía cambiarlo todo. Esa noche, el ambiente en su apartamento era distinto. Camila dibujaba en el suelo, como siempre, pero Marisol no podía concentrarse en nada más que en el sobre que había traído a casa escondido dentro de su bolso. La niña, siempre sensible a los cambios, la observó con cejas fruncidas. «Tía, ¿estás bien?», preguntó. Marisol sonrió débilmente, intentando no transmitirle la carga emocional del día. «Sí, mi amor. Solo estoy cansada». Pero la verdad era que estaba desbordada, con el corazón latiendo demasiado rápido y la mente llena de preguntas. Miró a Camila y sintió una fuerza crecer dentro de sí, todo lo que hacía, todo lo que aguantaba. Era por esa niña. Y no quería que ella creciera viendo a su tía ser pisoteada por nadie. Mientras preparaba la cena, la duda regresó como una sombra. ¿Qué debía hacer con ese documento? La mejor opción sería devolverlo a donde lo encontró, hacer como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de ella se resistía. Sentía que callar ahora sería una traición consigo misma. Con la promesa hecha a su hermana, con todo lo que había soportado en silencio durante años. Pero otra parte de sí temía profundamente lo que podría ocurrir si confrontaba a Tomás con aquello. Él era poderoso, impredecible, capaz de destruir carreras enteras con una sola frase. Y ella solo era Marisol, justo como él había dicho. O tal vez ya no. Al día siguiente, entró a la oficina con el rostro serio y el corazón en una mezcla incómoda de miedo y determinación. Caminó hacia su escritorio, sintiendo la tensión acumulada en la espalda, pero antes de sentarse, escuchó a dos compañeras conversando en voz baja. ¿Supiste que Tomás pidió revisar todos los informes de personal desde enero?, dijo una. Está buscando a quién culpar por los retrasos del área, murmuró la otra. El estómago de Marisol se contrajo. Sabía que, a pesar del error mínimo, Tomás podía usarlo como excusa para despedirla si así lo deseaba. La sensación de injusticia le ardió en el pecho. Al mediodía, cuando fue a dejar unos documentos a la sala de juntas, encontró a Tomás conversando con dos directores. Su tono era autoritario, frío, impecable. Pero en cuanto la vio entrar, la conversación se detuvo abruptamente. Los directores se hicieron a un lado y Tomás se cruzó de brazos, observándola como si ella fuera un inconveniente persistente. Tú, dijo sin ocultar su molestia, quedas a cargo de organizar estos contratos para mañana. Todos. Señaló 6 carpetas gruesas, casi intencionalmente pesadas. Marisol sintió el peso emocional antes incluso de tocarlas. Era una tarea imposible de completar en tan poco tiempo. Una trampa. Intentó responder con profesionalismo. Señor, puedo hacerlo. Pero necesito al menos 2 días para... Tomás la interrumpió sin mirarla. Para mañana, repitió. Y sin errores esta vez, la frase vino cargada de veneno. Ella apretó las carpetas contra el pecho y salió de la sala sin replicar. Pero en cuanto la puerta se cerró tras ella, su respiración se volvió errática. Ese no era solo un encargo difícil, era un castigo. Uno diseñado para quebrarla. Pasó la tarde entera trabajando sin levantar la cabeza, con la sensación de que cada minuto contaba. Sus manos temblaban. No por la dificultad de la tarea, sino por la opresión emocional que la rodeaba. Cada vez que levantaba la vista, veía a Tomás observarla desde su despacho, con una expresión indescifrable. No sabía si la vigilaba para asegurarse de que fallara o si intuía que algo dentro de ella estaba cambiando. Aún así, siguió adelante, respirando de forma entrecortada, mientras su corazón latía como un tambor desesperado. Cuando la oficina quedó casi vacía, Marisol seguía allí, cansada pero determinada. El silencio del edificio vacío le permitía pensar con más claridad. Se preguntó cómo había llegado a ese punto. Cómo había permitido que alguien la hiciera sentir tan pequeña. Cerró los ojos unos segundos, buscando dentro de sí una fuerza que creía perdida. Y entonces recordó algo que su hermana había dicho una vez: a veces, la vida te empuja tanto hacia el suelo para que puedas encontrar algo que solo se ve desde abajo. Esa frase, que a veces le parecía incomprensible, cobró un sentido nuevo. La noche avanzó y los documentos comenzaron a ordenarse, lentos pero seguros. Sin embargo, el agotamiento físico se mezclaba con un torbellino emocional que la obligaba a detenerse de vez en cuando para no romper en llanto. En uno de esos silencios, sintió que el sobre dentro de su bolso parecía más pesado que antes. Lo tomó y lo colocó frente a ella sobre el escritorio. Lo observó durante minutos, como si fuera un objeto vivo. Ese papel no solo contenía la verdad de Tomás, también contenía la posibilidad de romper con su propia historia de silencios. Fue entonces cuando escuchó pasos. Tomás,
Apareció en la penumbra de la oficina, iluminado solo por las luces bajas del pasillo. Se quedó en la entrada, mirando el caos de documentos sobre el escritorio de Marisol. Veo que por fin estás aprendiendo a trabajar. Bajo presión, comentó con un tono que pretendía ser neutral pero goteaba con descendencia. Marisol no respondió. Tomás se acercó paso a paso, hasta quedar frente a ella. Si mañana algo falla, añadió, ni siquiera te molestes en venir pasado mañana. Era una amenaza velada, pero transparente. Marisol sintió un temblor recorrerle las manos, pero algo en su mirada ya no era el mismo. No solo era agotamiento, algo en ella había comenzado a despertar. Tomás, sin saberlo, movió la silla con impaciencia y golpeó sin querer el sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó, extendiendo la mano. Marisol reaccionó rápido, colocando la suya sobre el sobre antes de que él lo tomara. Nada importante, respondió, pero Tomás la observó con una intensidad distinta, como si hubiera percibido un cambio sutil en su comportamiento. Sin decir nada más, dio media vuelta y salió de la oficina, cuando las luces apagadas la envolvieron por completo. Marisol sintió algo parecido a un temblor emocional. Estaba agotada, sí, y asustada, pero también se sentía a punto, como si toda su vida hubiese conducido a ese momento exacto, y por primera vez en mucho tiempo. No se sintió completamente sola con ese peso. Al día siguiente, cumplió con la tarea, aunque con ojeras tan marcadas que sus compañeros la miraron con preocupación. Dejó los documentos en el despacho de Tomás sin siquiera esperar que él la mirara, pero él sí lo hizo. Levantó la vista. La observó en silencio unos segundos y luego dijo, al menos no fallaste hoy. Fue lo más cercano a un reconocimiento que ella había recibido en años, pero en lugar de sentir alivio, sintió una punzada de rabia contenida. No quería su aprobación. No más. A media mañana, cuando fue a entregar unos reportes adicionales, escuchó desde el pasillo como Tomás criticaba duramente a un empleado nuevo por un detalle insignificante. Su tono era cruel, afilado y necesariamente humillante. Marisol se quedó parada, escuchando, y sintió que algo dentro de ella se quebraba. No era solo lo que le había hecho a ella, era el patrón, la repetición de violencia, la normalización del abuso. Una ola de indignación la atravesó, junto con un impulso que la sorprendió. No quería seguir callada. Por la tarde, mientras organizaba unos expedientes, su compañera Julia se acercó sigilosamente. Marisol, escuché lo que pasó ayer. No deberías dejar que te trate así. Ella sonrió débilmente. No puedo hacer nada. Pero Julia negó con la cabeza. Todos tenemos límites, incluso él. Esas palabras quedaron resonando en su mente como un eco que se negaba a desaparecer. Horas después, mientras acomodaba documentos cerca del pasillo principal, Tomás pasó a su lado y lanzó un comentario sarcástico sobre la lentitud del equipo. No era ni siquiera un ataque directo, pero la forma en que lo dijo, el tono, la indiferencia absoluta al daño emocional que causaba, fue demasiado. Marisol sintió su respiración acelerarse, las manos helarse y la voz de su hermana, tan lejana y tan presente, murmurando en su memoria, protégete tú también, algún día. Ese día comenzaba a aparecer hoy. Cuando el reloj marcó las 5, sintió que ya no podía sostener más el silencio. Se dirigió al baño, cerró la puerta y apoyó la frente contra el espejo frío. Se observó a sí misma con los ojos rojos de cansancio y rabia. Basta, murmuró, temblando. Era la primera vez que se decía esa palabra a sí misma con tanta claridad. Basta de aguantar, basta de permitir que otros decidieran su valor, basta de vivir con los hombros caídos. Salió del baño con pasos lentos pero firmes, y regresó a su escritorio. Tomó el sobre, lo guardó en su chaqueta. Esa simple acción la hizo sentir como si finalmente hubiera tomado una decisión sin retorno. Antes de levantar sus cosas para irse a casa, se detuvo unos segundos junto a la ventana. La ciudad estaba cubierta por un atardecer naranja intenso, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el horizonte tenía algo que ofrecerle. No era esperanza todavía, pero sí posibilidad. Y justo cuando giró para apagar su computadora, algo dentro de ella, una mezcla de presentimiento y determinación, le dijo que el momento de la verdad se acercaba más rápido de lo que imaginaba. Antes de continuar, si esta historia te está tocando, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para seguir cada parte de ella. Y cuéntame en los comentarios si alguna vez viste a alguien recuperar su voz después de ser humillado. Respiró hondo, guardó sus cosas y salió de la oficina con el corazón latiendo con una fuerza que ya no era miedo, sino preparación. Ya no era la misma. Y, aunque Tomás aún no lo sabía, él tampoco saldría intacto de lo que estaba por venir. La reunión de la mañana parecía una más de esas convocatorias tensas en las que Tomás enumeraba errores ajenos como si fueran estadísticas de
Guerra, los directores tomaron asiento con rostros tensos mientras él caminaba de un lado a otro con un informe en la mano, golpeando los dedos contra la carpeta con impaciencia. Marisol entró en silencio para entregar unas notas, intentando pasar desapercibida. Sin embargo, en cuanto cruzó la puerta, Tomás detuvo su discurso abruptamente y la miró con la dureza acostumbrada. Justo a tiempo para demostrar cómo se arruina una presentación, dijo con un tono que provocó que varios empleados bajaran la mirada. Ella sintió el golpe emocional, pero esta vez no le quemó los pulmones, le encendió el pecho. Tomás avanzó hacia ella con una carpeta abierta entre las manos. «Explícame esto», exigió, acercándole un gráfico con una pequeña discrepancia numérica. Usted misma lo revisó. El tono acusador era tan injusto como habitual. Pero había algo distinto esa mañana, la sala estaba llena y Marisol sentía el peso del sobre dentro de su chaqueta como un pulso propio. Respiró hondo. Podía callar, asumir la culpa. Soportar otra humillación pública. Podía repetir la misma historia de siempre. O podía romperla. Cuando levantó la mirada, sus ojos ya no tenían la sumisión que le esperaba. Y ese gesto, silencioso pero firme, hizo que Tomás frunciera el ceño como si algo invisible hubiera cambiado de lugar. El CEO dio un paso más, traspasando el límite físico entre ambos. «¿Qué? ¿No vas a hablar?», dijo con una voz que amenazaba. Una voz que la había usado incontables veces para mantener su dominio. Varias personas se tensaron en sus sillas. Marisol sintió como sus labios temblaban, no de miedo, sino del impulso acumulado durante años. «Señor», comenzó, «yo revisé ese informe. El error viene del archivo anterior». Tomás interrumpió. «¿Insinúas que es culpa de alguien más?». «No eres nadie para», pero no logró terminar la frase. Marisol había dado un paso atrás, no por temor, sino para sacar de su chaqueta el sobre que había cambiado el ritmo de su respiración durante días. El sonido del papel, siendo deslizado sobre la mesa, retumbó en la sala como un trueno silencioso. Tomás quedó inmóvil, con las palabras congeladas en la lengua. «No soy nadie para usted», dijo Marisol, con una calma que solo nace del límite emocional. «Pero usted ha pasado toda la vida huyendo de alguien». Sus dedos soltaron el documento, que quedó abierto, revelando aquella firma que Tomás había intentado enterrar desde los 19 años. Hubo un instante en que el tiempo pareció detenerse. Tomás palideció. Sus ojos se abrieron de par en par y su respiración, siempre controlada, se volvió irregular. Nadie en esa sala había visto jamás al CEO perder el color del rostro. Los directores intercambiaron miradas confundidas, algunos se inclinaron discretamente para ver el contenido del documento. Pero Tomás reaccionó con un movimiento brusco, acercándose como si quisiera cubrirlo con su cuerpo. ¿Dónde encontraste esto?», preguntó con una voz que ya no tenía filo. Estaba quebrada, temblorosa, humana. Marisol sintió por primera vez, desde que trabajaba allí, que él no estaba por encima de ella, sino frente a ella, expuesto en su fragilidad más íntima. «En los archivos», respondió. «Estaba guardado entre documentos antiguos. Su padre renunció a usted». La frase cayó suave, pero tenía el peso de una piedra ancestral. Tomás llevó una mano a la frente, intentando sostenerse emocionalmente, mientras su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse. Sus ojos, que siempre habían sido fríos, comenzaron a llenarse de un brillo oscuro. No era ira, no era orgullo, era miedo, un miedo profundo, antiguo, que Marisol reconoció como si fuera el suyo propio reflejado en un espejo ajeno. «No tenías derecho a tocar esto», murmuró. Pero incluso esa frase carecía de fuerza. Él sabía que no se trataba de derecho, se trataba de verdad, y él había hecho todo lo posible por destruir cada rastro de ella. La sala entera estaba en silencio, pero no era el silencio habitual de tensión corporativa. Era un silencio expectante, casi compasivo, como si todos comprendieran que estaban presenciando la fractura de algo que Tomás llevaba años sosteniendo con las uñas. Marisol se mantuvo firme, aunque su corazón golpeaba con fuerza. «No quiero destruirlo», dijo en voz baja, «pero no voy a permitir que me destruya a mí». Esa oración, sencilla y profunda, cruzó la habitación como un rayo. Tomás cerró los ojos y un suspiro tembloroso escapó de su cuerpo, como si por fin algo que había estado conteniendo durante décadas se hubiera liberado sin aviso. Tomás apoyó ambas manos en la mesa de juntas, inclinado hacia adelante, tratando de recuperar el control sobre su propia respiración. Por primera vez en años, no encontraba palabras. El documento frente a él era más que un papel, era la prueba física de la herida que había definido cada decisión, cada gesto de superioridad, cada ataque. Los empleados observaban sin atreverse a hablar, pero todos entendían que algo irreversible acababa de suceder. Marisol, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra, dio un
paso atrás, no por miedo, sino porque sabía que, en ese instante exacto, Tomás no era el hombre que la había humillado. Era el niño abandonado que acababa de ser descubierto. Y entonces, en la vulnerabilidad absoluta del CEO, comenzó la verdadera transformación de la historia, porque lo que había sido una lucha de poder estaba a punto de convertirse en una confrontación profunda con el trauma que él había ocultado toda su vida, y ella, sin buscarlo, había sido quien había abierto la puerta que él más temía cruzar. El documento quedó abierto sobre la mesa como una herida fresca, y Tomás permaneció allí inmóvil, con la mirada clavada en esas líneas que había intentado olvidar durante casi 30 años. Su respiración era entrecortada y su postura siempre rígida, siempre impecable, comenzó a desmoronarse como un edificio que pierde sus cimientos. Los empleados observaban con una mezcla de desconcierto y compasión silenciosa. Nadie sabía cómo reaccionar. Tomás llevó una mano temblorosa a su rostro, cubriendo sus ojos como si quisiera esconderse del mundo entero. Su voz, cuando finalmente emergió, parecía venir desde el fondo de una caverna emocional. No tenía que volver, murmuró, más para sí mismo que para Marisol. Era la confesión del peso que había cargado toda su vida. Marisol lo observaba con un nudo en la garganta que no era de victoria, sino de reconocimiento profundo. Podía ver claramente al hombre que la había humillado, sí, pero también al niño abandonado que intentó volverse invencible para no sentir nunca más el dolor de ser rechazado. Dio un paso hacia él, no con autoridad, sino con humanidad. Tomás dijo suavemente, pronunciando su nombre por primera vez sin miedo, usted no es ese documento, pero tampoco puede seguir viviendo como si no existiera. Sus palabras fueron un golpe, pero un golpe que buscaba abrir, no destruir. Tomás levantó la mirada, y en sus ojos había un brillo húmedo que lo humanizaba como nunca antes. ¿Sabes lo que es ser dejado atrás por tu propio padre?, preguntó él, con una voz tan quebrada que algunos empleados apartaron la mirada por respeto. ¿Sabes lo que es crecer con la certeza de que no valías lo suficiente para que se quedara? Su respiración tembló, y una lágrima de una sola, solitaria, cayó sobre el borde del documento. Era la primera vez que alguien lo veía derrumbarse. La primera vez que su máscara se agrietaba de verdad. Marisol sintió un dolor profundo en el pecho al escuchar esa confesión. Sí, pensó. Sí lo sé. Lo sabía tanto que esa herida también formaba parte de su propia vida. Tomás continuó, con palabras que parecían escaparse sin filtro ni defensa. Pasé años convencido de que la única forma de sobrevivir era volviéndome intocable, fuerte, implacable. Tenía que demostrar que nunca necesitaría a nadie. Tragó saliva, como si la culpa misma le quemara por dentro. Lo único que logré fue convertirme en alguien que hace daño, alguien que se volvió aquello que más odiaba. Su voz se quebró por completo. Nadie en la sala se movió. Era como si todos hubieran dejado de respirar para permitirle a él hacerlo por primera vez. Marisol dio un paso más, sintiendo el peso emocional del momento. Su propia historia se reflejaba en la de él, pero sus decisiones habían sido distintas. Tomás dijo con firmeza suave, usted puede seguir huyendo o puede parar. Aquí. Ahora. Ella extendió la mano hacia el documento, no para ofrecérselo ni para arrebatárselo, sino para señalarlo como símbolo. Ese papel no tiene que definir quién soy, pero sí explica por qué ha hecho tanto daño. No lo disculpa, pero lo explica. Tomás la escuchó con la mirada fija en ella, como si por primera vez en su vida alguien hablara con él sin miedo y sin odio al mismo tiempo. Él bajó la cabeza y dejó que ambas manos cayeran sobre la mesa. Estaba exhausto, emocionalmente drenado, como si décadas enteras de tensión hubieran estallado de golpe. No sabía cómo detenerme, murmuró. No sabía cómo no ser él. Esas palabras resonaron en la sala con un eco devastador. Era la admisión más vulnerable que había pronunciado jamás. Marisol sintió su pecho apretarse. Sabía cómo se formaban esos patrones. Sabía que no era fácil romperlos. Usted no es su padre, respondió con un tono que mezclaba verdad y compasión. Pero si puede decidir dejar de repetir su sombra. El silencio se hizo más profundo, más pesado, y sin embargo, por primera vez, no era un silencio de miedo, sino de reconocimiento. Tomás desvió la mirada hacia el documento. Lo tomó con delicadeza y lo sostuvo como si fuera un fragmento de sí mismo que por fin podía reconocer sin odiarse. No quiero seguir viviendo así, confesó en voz baja. No quiero seguir siendo ese hombre. Su vulnerabilidad era tan palpable que la tensión en la sala se transformó en algo completamente distinto, en un momento de humanidad desnuda, cruda, honesta. Marisol asintió, con una calma que provenía de su propia historia sanada a golpes de vida. Entonces empiece pidiendo perdón, dijo, no por debilidad, sino por verdad. Sus palabras fueron la chispa final.
Tomás levantó la mirada hacia el equipo con el rostro aún húmedo y tragó profundo antes de pronunciar la frase que marcaría el inicio de su transformación. Lo siento, dijo, mirando primero al equipo y luego directamente a ella. Era la primera vez que se desprendía del poder para hablar desde el alma, y en ese instante, la historia cambió para ambos. La sala de juntas quedó en silencio incluso después de que Tomás pronunciara aquellas palabras de disculpa, como si todos necesitaran un momento para comprender lo que habían presenciado. Marisol respiró lentamente, sintiendo como la tensión que había cargado durante semanas comenzaba a disiparse de sus hombros. No era alivio inmediato, sino un respiro profundo después de un largo naufragio emocional. Tomás, aún con el documento en la mano, parecía más pequeño, más humano, más consciente de sí mismo que nunca. No había rastro de la arrogancia con la que solía llenar cada espacio. Por primera vez, no parecía un CEO imparable, sino un hombre reconstruyéndose en tiempo real. Los días siguientes trajeron cambios que nadie esperaba, ni siquiera Marisol. Tomás convocó a una reunión general, esta vez no para señalar errores, sino para asumir los propios. Con voz firme pero vulnerable, reconoció que había manejado la empresa con dureza excesiva, impulsado por heridas que nunca enfrentó. Los empleados escucharon en silencio, algunos sorprendidos, otros conmovidos. A partir de hoy, dijo, quiero liderar de una forma que no destruya, sino que construya. Era una promesa pública, una responsabilidad que él mismo se imponía sin ser obligado. Marisol observó desde el fondo de la sala, con una mezcla de incredulidad e irrespeto cauteloso. Tomás la llamó a su despacho al final del día. La atmósfera ya no era fría ni intimidante. Había una quietud distinta, más honesta. Él respiró hondo antes de hablar. Marisol, sé que no puedo deshacer lo que te hice, pero quiero reparar lo que pueda. Le ofreció no un ascenso inmediato ni una recompensa material, sino algo mucho más significativo, respeto y espacio para que ella creciera profesionalmente. Si decides quedarte, añadió, quiero que sea porque te sientes valorada, no porque no tienes otra opción. Marisol lo miró con calma, sorprendida por su sinceridad. Parte de ella aún dolía, pero otra parte reconocía que aquel hombre estaba intentando cambiar de verdad. Al regresar a casa esa noche, Marisol encontró a Camila esperándola con un dibujo nuevo. Esta vez, además de las dos figuras tomadas de la mano, había un faro al fondo. Mira, dijo la niña con orgullo, es para que nunca te pierdas. Marisol sintió un nudo dulce en la garganta. Se sentó con ella en el suelo, abrazándola con fuerza. Consciente de que ese pequeño gesto simbolizaba algo profundo, había encontrado su voz, había enfrentado su miedo y ahora podía enseñarle a Camila que la dignidad no es algo negociable, sino algo que se defiende incluso cuando duele. Esa noche, antes de dormir, Marisol abrió el documento una última vez, lo observó en silencio. No con rabia, ni con la sensación de lucha constante que lo había acompañado durante días, sino con comprensión. Aquel papel ya no era un arma, ni un peso, ni una amenaza. Era parte de una historia que había salido a la luz para sanar a dos personas que, por caminos distintos, habían sido marcadas por el abandono. Lo guardó en una caja junto a la vieja foto de su hermana, como símbolo de un ciclo que finalmente comenzaba a cerrarse. Sabía que su vida seguiría teniendo desafíos, pero ya no se sentía invisible. Ya no era la mujer que bajaba la cabeza por costumbre. Al amanecer del día siguiente, mientras se preparaba para ir al trabajo, Marisol se miró al espejo y notó algo diferente. No era su ropa, ni su peinado, ni su cansancio. Era su postura, menos encorvada, más firme. Era la forma en que levantaba el mentón, como alguien que finalmente había comprendido su propio valor. En la empresa, Tomás la saludó con una inclinación respetuosa, y ella respondió del mismo modo. No necesitaban decir nada más. Ambos sabían que algo profundo había cambiado. Ambos habían atravesado un umbral emocional del cual no había retorno. Y por primera vez en mucho tiempo, Marisol caminó hacia su escritorio, sintiendo que pertenecía al mundo, sin pedir permiso para hacerlo. Hay verdades que esperan en silencio durante años, guardadas en cajones, en recuerdos, en documentos olvidados, hasta que un día encuentran el valor necesario para salir a la luz. Y cuando lo hacen, no buscan destruir, sino liberar. La historia de Marisol y Tomás no fue la colisión entre una empleada y un CEO. Fue el encuentro inevitable entre dos vidas marcadas por heridas antiguas que exigían ser vistas, porque tarde o temprano, lo que uno oculta en la oscuridad termina reclamando su espacio en la luz. Y es en ese momento cuando el alma comienza, por fin, a respirar. Humillar al otro nunca borra el propio dolor, solo lo multiplica. Tomás pasó décadas intentando escapar de su historia, construyendo muros de éxito, autoridad y frialdad. Pero los muros no protegen, encarcelan.
Y cuando Marisol puso aquel documento frente a él, no lo derribó, lo liberó. Su caída no fue destrucción, sino inicio. Y su primera disculpa sincera fue la prueba de que, incluso quienes parecen imposibles pueden cambiar cuando la verdad les toca lo suficientemente profundo. Marisol también renació. Después de una vida cargando culpas que no eran suyas, finalmente entendió que su voz tenía peso, que su historia tenía valor, y que su dignidad nunca dependió de la mirada de otros. Al enfrentar a Tomás, enfrentó también a ese viejo fantasma de invisibilidad que la perseguía desde niña, y al hacerlo, abrió un camino nuevo no solo para ella, sino para Camila, que crecerá sabiendo que la fuerza no está en callar para sobrevivir, sino en hablar, para existir. En el fondo, esta historia nos recuerda una verdad universal: quien sube pisando a otros olvida que la verdad siempre sube con ellos, y cuando finalmente los alcanza, no lo hace para destruirlos, sino para mostrarles quiénes son y quiénes aún pueden llegar a ser. Porque solo cuando la verdad se revela, la dignidad encuentra su lugar. Y la vida, por fin, se organiza desde la honestidad y no desde el miedo.